pasión por la proclamación de la segunda venida de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 10, del verso 8 hacia adelante. Vamos a leer. Amén. ¿Está bien ahí? Apocalipsis 10, del verso 8 hacia adelante. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, con estos versos, con este párrafo de Apocalipsis, vamos a comenzar el estudio y vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Espíritu Santo. Amado buen Dios, Padre Todopoderoso, en este momento especial pedimos la unción de tu Espíritu a cada uno de tus hijos que han venido a escuchar acá tu palabra, no la palabra de una persona. Gracias, buen Dios, por este tema tan necesario que tú, Señor, nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Para el día de hoy, ya dijimos que el tema era pasión por la proclamación de la segunda venida de Cristo. Y el personaje principal de quien vamos a hablar será Guillermo Miller, que es un personaje bastante voceado en la iglesia y bastante escuchado, pero hoy una vez más lo vamos a escuchar para que se grabe en nuestras mentes, y así nosotros cada instante, cada momento de nuestra vida estar pues más ocupados y preocupados y pensando en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Quién fue Guillermo Miller? Guillermo Miller fue el hombre que Dios escogió para la proclamación del segundo advenimiento, de la segunda venida de Jesús. Al igual que otros reformadores, Guillermo Miller había pasado su niñez en la pobreza. Su madre desde niño le inculcó la palabra de Dios. Su padre llegó a ser capitán de guerra en la independencia norteamericana. Guillermo Miller desde niño había dado señales de una inteligencia poco común, y cuando fue más grande se le fue acentuando. Guillermo Miller no fue como otros personajes o como otros jóvenes que tuvo esa preparación académica. Él fue un agricultor. Así Guillermo Miller, pero su capacidad de estudio, su tiempo dedicado a la lectura y esos hábitos de reflexión hicieron de él un hombre poco común. Por eso es que él fue el hombre escogido para este evento, para esta profecía tan significativa que ya estaba en la palabra de Dios. ¿Qué más podríamos decir de Guillermo Miller? ¿Qué más datos tenemos de Guillermo Miller aquí en el conflicto? En su capítulo, una profecía muy significativa. A la edad de 34 años, el Espíritu Santo tocó su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. Entonces, él encontró en la Biblia a su libro como una delicia. Fue una delicia para él, la Santa Biblia. La Biblia fue como una antorcha para sus pies. La Biblia fue como una luz para su camino. Encontró también en la Biblia como que un remedio para muchos males espirituales del alma. Como dirían los psicólogos hoy, ¿no? Para muchos traumas psicológicos.
para muchos conflictos emocionales que el niño o el adolescente pueda tener en cualquier etapa de su vida, la persona en general. Asimismo, un psiquiatra diría, ¿no?, para el bienestar de la salud mental. Eso encontró Guillermo Miller en la palabra de Dios, que para él fue una delicia, la palabra de Dios. ¿Qué más encontró también en la palabra de Dios? Encontró aquí que había detalles claros con respecto a la segunda venida de Jesús. A medida que él iba escudriñando la palabra de Dios, él encontró eventos que habían ocurrido con tanta exactitud, como por ejemplo los 70 años del cautiverio babilónico, los 120 años que pasó el pueblo antediluviano, el tiempo de Noé. También encontró que los 7 años de Faraón, los 7 tiempos de Nabucodonosor, los 400 años del pueblo de Dios que fueron esclavos allá en Egipto, en fin, muchos otros eventos que estaban tan claros. Guillermo Miller, cuando él se había percatado de estas cosas y la Biblia para él realmente era como la miel, él tomó su libro de estudio y comenzó a estudiarlo desde el Génesis, y especialmente estudió con mucho interés la profecía de Daniel y Apocalipsis. Cuando él comenzaba a estudiar las escrituras, lo hacía, realmente lo estudiaba, lo meditaba. No pasaba a otro capítulo, a otro versículo, sin entonces haberlo entendido. Qué interesante, es así como este hombre comió este librito. Más adelante veremos a qué parte de la Biblia se refiere esta profecía. Guillermo Miller también había comprendido que Dios, miren qué misericordioso es nuestro Padre, lógicamente, ¿no? En la vida secular, en la vida de nosotros, los padres no castigan a sus hijos sin antes primero explicarles el por qué, cómo deberían actuar. Así también nuestro Padre, nuestro Dios celestial, en su infinito amor y misericordia por nuestros hijos y por sus hijos y por todos nosotros que tanto nos ama, Él no hará nada sin que primero antes tendrá que revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Está en Amós 3:7. Si usted gusta, lo puede comprobar. Así fue como él iba estudiando. También Guillermo Miller encontró que aquí él encontraba pasajes claros y explícitos de su segunda venida. Como por ejemplo, me acompañan a leer, busquen en su Biblia, Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Muy bien, ya lo encontré por acá. A ver, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 4:16? Porque el mismo Señor descenderá del cielo, y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Qué bien, ¿no? Eso mismo, por eso Guillermo Miller decía, sí o sí, acá yo tengo que encontrar cuándo vendrá el Señor Jesús, porque de eso se trata el tema del día de hoy, ¿no? ¿De qué fecha? Del 22 de octubre de 1844. Hoy estaremos cumpliendo un aniversario más, aproximadamente 178 años, si mal no me equivoco, de que ya pasó y que estamos todavía predicando el Evangelio. Otro versículo también que lo animó a él con respecto a su segunda venida, en Mateo 24. A ver, Mateo 24, pueden apoyarme con la lectura. Mateo 24, 27 y 31. Mateo 24, 27 y 31. A ver, quien primero lo encuentra lo puede leer. Porque como el relámpago sale del oriente, se muestra hacia el occidente, será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, ahí está explícito. Porque como el relámpago que sale del oriente
oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El siguiente versículo, el 31, ¿qué dice ahí? Enviará ángeles con grandes voces de trompeta, juntarán sus espíritus de los cuatro vientos, de un lado del cielo hasta el otro. Muy bien, enviará sus ángeles de los cuatro ángulos de la tierra para juntar a sus escogidos. Y eso se estaba refiriendo a la segunda venida de Jesús. Ya muchos hombres, muchos precursores de la reforma, muchos reformadores ya habían leído estos textos, y ahora una vez más Guillermo Miller lo estaba leyendo, porque ya dijimos que era un hombre apasionado por la palabra de Dios, apasionado por las profecías. Él comió realmente la Biblia. ¿Ha comido usted alguna vez algún libro? Por supuesto que aquí el término comer en Apocalipsis es simbólico, ¿no? Comer es meditar, escudriñarlo y entenderlo, no pasar a otro texto sin entonces haberlo comprendido. Continuó este siervo de Dios, este hombre de Dios, estudiando la Biblia, y aquí hubo una profecía que a él le dejó estupefacto, le dejó asombrado, y encontró este texto en Daniel 8:14. Cuando llegó a Daniel 8:14, ya dijimos que no pasaba sin antes no haber comprendido mejor. A ver, busquen, hermanos, eso ya lo sabemos de memoria, pero léalo usted una vez más. Daniel 8:14. Fuertecito, por favor, como con voz de trompeta. Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes de mañana y el santuario será purificado. Muy bien. Y él me dijo, y hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿A qué se referirá? Dijo Guillermo Miller. Hasta 2300 tardes y mañanas. Él se puso muy triste al no entender esta parte de la profecía, pero siguió investigando. Él decía, si pudiera comprenderlo, al menos del comienzo, sería fácil de entender y comprender esta profecía. Recuerden ustedes, hermanos, que esta es la única profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es la profecía más larga que está en la Biblia y se conoce como profecía de tiempo. Después de esta ya no hay otra. Y eso fue a él que lo dejó paralizado por un buen tiempo. Pero él investigó y estudiando, luego encontró, gloria a Dios, encontró el punto de partida. Y si encontraba el punto de partida, lo demás era cosa fácil, era cosa sencilla. Y encontró que en el año 457 antes de Cristo, por supuesto, comenzaba esta profecía. ¿Por qué? Porque en ese año se había dado la orden por el rey Artajerjes para restaurar Jerusalén, en el año 457 antes de Cristo. Entonces sería pues fácil, ¿no? Sería fácil. Ya un poco él se animaba, ¿no? Estoy entendiendo la profecía. Luego, nosotros, ¿qué podemos ver aquí? ¿No? Hay más eventos que nosotros podemos entender y comprender. Y esta profecía de 457 que comenzó ahí, alcanzaría hasta el año 27. Ahí habla de unas 70 semanas, hermanos. Por el tiempo, no lo voy a explicar así en forma detallada, pero sí voy a dar una explicación sucinta de los eventos y de los años que están en ese cronograma de esta profecía. Y entonces hasta el año 27, y luego menciona una semana más, en total dice 69 más una semana, 70 semanas. Lo voy a explicar esa primera partecita. Y presten atención, hermanos, ¿ya? ¿Y qué ocurrió en el año 27? En el año 27 ocurrió que el Mesías fue ungido. Es decir, 27 después de Cristo, nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo, y luego él después, y ocurrió su bautismo, por eso dice que fue ungido, ocurrió su bautismo, y luego de ser bautizado, él vino a Galilea, su tierra natal, para predicar el Evangelio, y eso está
A ver, vamos a ver, ubiquen en su Biblia. Eso está en Lucas 4:18. Por favor, busquen rápidamente. Biblias, por favor. Lucas 4:18 para que me acompañen con la lectura. Y el otro versículo es Marcos. Ya vayan buscando. Lucas 4:18. Fuerte, a ver, lean. Como que sí han tomado desayuno. A ver, fuerte, fuerte. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Muy bien, muy bien. El Espíritu Santo. A los quebrantados de corazón. Muy bien. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio, buenas nuevas. Ahí Jesús ya estaba bautizado y se había cumplido esta parte de la profecía. Él estaba ya predicando ahí en su tierra natal. El otro versículo que está en Marcos 1:15, ¿alguien ya lo tiene? A ver rápidamente, Marcos 1:15. Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien, Jesús, por la boca del mismo Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todos esos versículos estaban apuntando a la predicación de Jesús en el año 27 de nuestra era, después de Cristo. Estamos ya en el año 27. Luego, ¿qué más pasó ahí? Y luego acá también cabe señalar que en el año 27, el Señor Jesús, que fue ungido, su ministerio duró aproximadamente 3 años, duró su ministerio. Y después de ahí, en el año 31, que menciona otra fecha importante, en el año 31 después de Cristo. ¿Qué pasó ahí? En el año 31 ocurrió, pues, podemos decir muy bien, el primer gran chasco para los discípulos. El Señor Jesús fue crucificado, y ahí se cumplió también la profecía, porque recuerden ustedes que anteriormente, 400 años, el pueblo de Dios estaba sacrificando corderos. Ahí en esa ocasión se encontró el símbolo con la realidad, el cordero y la realidad que era Cristo. Y con la muerte de Cristo también allá en la cruz del Calvario quedó clavada allí la ley de las ofrendas, la ley de las ceremonias, mas no así la ley moral. Y esto lo explica claramente el apóstol Pablo en su libro de Gálatas, y ahí también el libro de los Colosenses habla de esto, ¿no? De la ley moral y también de la ley ceremonial. En este caso es la ley ceremonial que quedó ahí clavada en la cruz del Calvario. Qué cosa tan clara, ¿no? Que algunas personas que han interpretado de otra manera. Pero la ley moral, esa sigue, es eterna desde la eternidad y por la eternidad, la que se encuentra en Éxodo 20. Eso es inamovible, la ley moral. Muy bien, entonces en el año 34 que ocurrió la muerte del Señor Jesucristo, el año 31, gracias por la aclaración, el año 31, hasta ahí se cumplió a cabalidad la ley moral, ritual ceremonial. Seguimos avanzando un poquito más. Al año 34, hasta ahí hay 70 semanas, como es profético, 7 por 7, 49, le agregamos un 0, son 490 años. Todo eso como parte de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. En el año 34, ahí también ocurrieron otras cosas, otros eventos, ¿no? Que por auto del Sanedrín, la nación judaica rechazó el Evangelio de Cristo. Y ahí, de aquí en adelante, el Evangelio pasó al mundo entero. En ese entonces, los discípulos fueron perseguidos y fueron a diferentes lugares. Ahí, uno de los diáconos, Felipe, él fue también a predicar a Samaria. Ya estaban yendo a predicar ya
a otras partes ya del mundo. Y el heroico Pablo, el gran apóstol Pablo, el ardiente Pablo, él fue comisionado para predicar al mundo. Todos estos eventos, hasta aquí la profecía, dijo Guillermo Miller, se había cumplido con tal exactitud, con tal exactitud. Entonces, de ahí para adelante, al encontrar ya estas fechas, pues era fácil cómo llegar y cuánto tiempo faltaba para llegar a completar los 2300 años. Si ya se tenía ahí 490 años, si le restamos de 2300, es muy fácil, ¿no? Nos quedará 1810 años, 1810 años. Y si ya tenemos 1810 años, y para saber hasta qué tiempo llegaría, sumaríamos los 34 años, porque hasta ahí hemos llegado. 1810 más 34 sería 1844. Hasta ahí, gloria a Dios, dijo Guillermo Miller, se sintió muy feliz. Y él dijo, aquí he descubierto grandes cosas, grandes verdades. Y sabemos muy bien que en el año 1844, un 22 de octubre, ellos dijeron que en la primavera de ese tiempo, el Señor Jesús regresaría aquí a la tierra por segunda vez. Entonces, él aún todavía, él dice que no tenía, todavía sí, no había hablado a grandes multitudes, era ahí nomás en su congregación, porque él era bautista, Pero dice que a la edad de 34 años, o a partir del año 1818, Guillermo Miller ya había llegado a estas conclusiones de lo que acabamos de exponer, ¿no? De la profecía. Ya había llegado. Entonces, él no se quedó tranquilo. Yo tengo que dar a conocer al mundo lo que he descubierto. Recuerden ustedes, hermanos, que este señor, Guillermo Miller, fue un hombre apasionado por la palabra de Dios, por la segunda venida de Jesús. Y hace ya muchos años atrás. ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿Seguimos apasionados como cuando conocimos la palabra, o cuando alguien nos habló, o alguna vez escuchamos de esta profecía? Sí, dicen los hermanos, por ahí están asistiendo los hermanos y amigos que hoy han venido a escuchar. Quedaba más o menos aproximadamente 25 años, y él debería de anunciar al mundo las verdades, las conclusiones a que él había llegado. A su mente venían estos versículos, y eso a él, como se dice, le removía el piso. Y eso está acá en Ezequiel. Por favor, abran sus Biblias. A ver un poquito de tiempo en Ezequiel 33. Ezequiel 33. Muy bien, ya estamos cerca. Ezequiel 33, ¿qué versículos son? Ezequiel 33, versículo 8 y 9. Esos versículos venían constantemente a su mente, ¿no? Versículos 8. A ver, ¿alguien lo lee o lo leemos de nuevo? Diciendo yo al impío, de cierto morirás si tú no hablares para que te guarde el impío de su camino, y el impío morirá por sus pecados, mas su sangre yo la derramaré en su mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Muy bien, estos versos de que dice, tú tendrás que avisar al impío. Si el impío se aparta, bien, tú liberarás también tu alma porque le has avisado. Pero si tú no le avisas, yo demandaré la sangre de tus manos. Estos versículos que Guillermo Miller había leído muchas veces, esto resonaba en su oído. No puedo quedarme callado sin avisar estas verdades eminentes a las que he llegado. Tengo que avisar a todas las personas, a toda la gente, porque la gente, pues, no, en su mayoría en ese tiempo, muy pocos sabían, ¿no? Y era él y sus colaboradores quienes habían llegado
a este conocimiento de la interpretación de la palabra de Dios. Y ya más o menos en el año 1831, ya él expuso sus ideas de una manera pública. Él en esa fecha, 1831, ya tenía aproximadamente 50 años, tenía Guillermo Miller, ya tenía 50 años, y él, como no había hablado en público y hacía grandes masas, él tenía mucho temor de ocuparse en esta obra. Y es por esa fecha que la Iglesia Bautista le dio una credencial para que él predicara la palabra de Dios y las conclusiones a que él había llegado. De tal manera que Guillermo Miller recibió esa credencial y se fue de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, a predicar el inminente regreso del Señor Jesús. Y esto lo hizo con su propio peculio, con dinero de sus propios bolsillos. A él no le dieron plata, él lo hizo con sus propios recursos económicos. Ni aún más tarde a Guillermo Miller no se le repuso estos gastos. Pero cuán grande será la recompensa para este hombre, y no solamente para él, ¿no? Como dice Pablo, no solamente para mí, sino a todos aquellos que amen la venida del Señor. Todo cuenta, estimados amigos, para el calificativo final. Todo lo que tú haces, si tú vas a hacer una visita, si tú das una ofrenda a un necesitado, si tú vas a dar un estudio bíblico, si tú hablas de la palabra de Dios, todo eso está contando para el calificativo final. Hay solamente dos veredictos: vida eterna o muerte eterna. Y así la palabra de Dios le impresionaba a Miller, y ya en el año 1833, como dijimos, él ya recibió su credencial y predicaba la palabra y viajaba de un lugar a otro. Y a partir del año 1840, miren que ya estamos avanzando, ¿eh? 1840 al 1844, grandes multitudes se habían convertido. Únicamente, por supuesto, muchas personas por temor, porque Guillermo Miller y colaboradores habían entendido que en esa fecha del 22 de octubre de 1844, Jesús regresaría a la tierra para purificar el santuario, y que Jesús vendría para recompensar a su pueblo, a sus escogidos. Ellos lo habían entendido así, de esa manera. Y podemos decir nosotros, como eso no ocurrió, ¿qué pasó? ¿Estaba ya profetizado, hermanos, este gran chasco? ¿Sí o no? Sí, estaba profetizado. Vayan recordando ustedes de los versículos que hemos leído. Y el librito, al abrirlo y comerlo, ¿cómo fue? Dulce, dulcísimo al comerlo, como la miel. Claro, qué alegría, qué felicidad. Ya no vamos a estar en este mundo, en este valle de lágrimas. Ya no habrá enfermedad. Todo será salud, abundancia de paz. Cristo ya viene. Iremos a las moradas eternas. Me imagino que así con ímpetu predicaba Guillermo Miller, y la gente se quedaba admirada y sorprendido. Dice que hombres de buena posición social, hombres que tenían una buena economía, admiraban a Guillermo Miller, y muchos, dices, que se unieron a las predicaciones de Guillermo Miller. Cuando él hacía estas predicaciones tan solemnes, los artesanos cerraban sus negocios, los agricultores dejaban sus terrenos, los profesionales dejaban sus puestos, y todos se unían a esta causa tan justa, porque decían: Cristo ya viene. ¿Cómo no va a ser dulce? Imagínense, acá nosotros tendríamos todos los días hablando de la palabra de Dios, de la venida. Qué felices, ¿no? Pero sabemos que luego esto no pasó, porque ya estaba profetizado que iba a ocurrir una gran desilusión, así como los apóstoles que sintieron este gran chasco al ver a su Señor Jesús, que hacía tantos milagros, que hacía tantos bienes, que hasta resucitaba muertos. Al hombre, aquel profeta admirado, de pronto lo vieron colgado en una cruz. Ja, 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 Satanás dio su carcajada, pero solamente le duró 3 días.
y después Jesús resucitó. Amén. Qué alegría para los discípulos al ver a su maestro resucitar. Así también Guillermo Miller, ellos así, colaboradores, así se habrán sentido cuando al llegar ese día Jesús no aparecía. ¿Qué ocurrió entonces luego? ¿Qué podemos ver acá? Hubo pues también, podemos mencionar acá que en ese entonces hubo por parte de las personas que se oponían de los enemigos, habían personas que hablaban muy mal de Guillermo Miller, lo habían tildado de fanático, de perverso, de mentiroso, así habían dicho de Guillermo Miller. Muy parecido a lo que decían de otros reformadores. Había otros reformadores anteriores a Guillermo Miller, así como Juan Hus, Jerónimo y Martín Lutero. Aquí voy a detenerme un momentito para hablar de este gran reformador, de Martín Lutero, que fue el más grande, el que tumbó a la iglesia Roma papal y pues lo trajo abajo con la predicación de su palabra, entendiendo la verdad como tal. Ya a Martín Lutero ya se le había dado decreto de muerte. Y este gran reformador oraba así de esta manera, porque ya sabía, la muerte le esperaba ya. ¿Cómo se sentiría usted cuando le den ese veredicto? Hoy, ¿cómo estaríamos? ¿Qué vamos a dormir? ¿Qué vamos a llegar tarde a la iglesia? Ya 9:15 de la mañana estaríamos acá full para comenzar el primer servicio, la predicación de la palabra. Martín Lutero, este reformador de humilde cuna, él fue doctor en teología, él fue un monje, él oraba así de esta manera: oh Señor Dios Todopoderoso, cuán terrible es el mundo y cómo abres tu boca para tragarme, y cuán débil es la confianza que tengo en ti. Está tomada la última resolución, está confirmada mi sentencia, pues no confío en el hombre. Dios fiel, Dios justo, Dios inmutable, me elegiste para esta empresa, permanece a mi lado. No confío en el hombre, porque todo cuanto procede del hombre fallece, mas confío en ti y en tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual será mi escudo, mi fortaleza y mi defensa. Después de que hubo orado este gran reformador, cogió su Biblia muy en alto, cogió su Biblia y levantando su mano derecha muy en alto, juró solemnemente permanecer fiel a las Sagradas Escrituras y, si fuese posible, sellarlo con su propia vida. Lutero dijo así: una cosa sé, que la verdad está conmigo y no con ellos, refiriéndose a los romanistas. ¿Y por qué decía él así? Porque él estaba seguro de que él había leído, él tenía la palabra de Dios para refutarlos. En cambio, los romanistas, ellos no tenían la palabra, ellos solamente habían leído porciones de la palabra, porque Lutero decía: yo puedo renunciar a mi fe, pero si sí, solo sí, me muestran las Sagradas Escrituras. Si allí he dicho yo algo contradictorio, yo renunciaré a mi fe. De lo contrario, yo no deseo retractarme de nada. Así se mantuvo este siervo de Dios, Martín Lutero, que quedó como ejemplo para los reformadores en adelante. Y en este momento que estamos hablando, ¿de quién? Fuerte, fuerte, ¿de quién estamos hablando? Guillermo Miller. Guillermo Miller estamos hablando. Guillermo Miller. Muy bien, ya se despertaron. Guillermo Miller. ¿Qué decían también los enemigos? Aparte de decirle fanático, mentiroso, ellos decían que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran profecías que estaban cerradas, que no se podía entender, que eran profecías incomprensibles. Así habían dicho los enemigos. Y es más, repetían ellos este versículo que también está en la Biblia: del día y la hora nadie sabe. Eso, bueno, tenían razón ellos, ¿no? Si bien nadie lo sabe, pero también Dios nos ha dado el tiempo, nos pide a que nosotros escudriñemos las profecías de la Escritura para saber cuán cerca estamos de ese gran acontecimiento, Si las profecías hubieran estado cerradas, entonces se contradeciría entonces, ¿no? El profeta Amós, cuando dice: Dios no hará nada sin que primero haya revelado a sus siervos, los profetas, sus secretos. En otras palabras, si bien estuvieron cerradas, pero fue hasta determinado tiempo, y luego se abrió el librito. Hoy
estimados hermanos, a estas alturas nosotros tenemos mayor claridad. Las profecías están tan claras como el agua, más claro que esto no puede haber. Ya nosotros no podemos estar ya buscando, como se dice, la quinta pata al gato, sabiendo que tiene 4. Las profecías están claras y nosotros más bien deberíamos estar atentos. Entonces, ¿qué pasó con Guillermo Miller? ¿Se equivocó Guillermo Miller? Sí y no. ¿Por qué no? Porque él interpretó las profecías tal y cual como estaban ahí en la palabra de Dios. Y se equivocó en el evento. En el evento no era que Jesús iba a venir acá a purificar la tierra, sino que Jesús iba a pasar a otro compartimiento, a otro lugar, allá en el lugar santo, a saber, en el Santísimo, para hacer su obra final y regresar aquí a la tierra por segunda vez. ¿Cuánto tiempo será? Aquí dice, donde hemos leído en Apocalipsis, la primera lectura que hicimos, donde les dijo, ¿no? El apóstol dijo así, dijo el Señor Jesús está hablando, es necesario que todavía profetices un poquito de tiempo más. Y estamos ya en ese tiempo, ya han pasado aproximadamente 178 años y nosotros seguimos anunciando la predicación del Evangelio, seguimos anunciando la segunda venida de Jesús. Estimados hermanos, estimados amigos, si nosotros estamos descuidados, si nosotros estamos dormitando, corremos el riesgo y el resultado sería fatal de pasar desapercibido las profecías, así como le pasó a los antediluvianos. Dichosos serían aquellas personas que, cual virgen prudente, se encuentren ahí velando y se encuentren con sus lámparas llenas de aceite. ¿Y qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la palabra de Dios que abunde en los corazones de ustedes, de tal manera que ustedes, a donde se vayan, en el lugar que se encuentren, hablen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo todavía, no sabemos cuándo, pero nosotros deberíamos estar viviendo como si hoy sería el último día de nuestra vida, anunciando la segunda venida de Cristo. Nuestro Dios Todopoderoso, en su infinito amor, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos perezcan, Él quiere que nosotros estemos examinando las Escrituras y comiendo la palabra de Dios. De esa manera nosotros nos podamos dar cuenta en qué parte de la profecía estamos, la cercanía de la segunda venida de Jesús. Ya dijimos que la única profecía de tiempo, que es las 2300 tardes y mañanas, fue la única y la más larga. Después de esa ya no hay otra. De ahí en adelante nosotros solamente estamos viendo tiempos finales y pues no sabemos cuándo será el día, pero eso a nosotros no nos debe preocupar. No nos debe preocupar si hoy y mañana. Lo que sí nos debe preocupar es cómo es que estoy yo hoy. ¿Cómo es que estoy yo? Si estoy a cuenta, si estoy realmente velando o estoy descuidada. Eso sí me debe preocupar. No nos debe preocupar del cuánto tiempo. ¿Quién en su sano juicio, hermanos, en el día de hoy, en los tiempos que hoy estamos?